puesto que esta es una disciplina que se encarga de una disciplina de la criminalística netamente comparativa, que se encarga del estudio de los caracteres manuscritos. ¿Con qué finalidad? Para determinar la autenticidad, la autenticidad, la falsedad o la autoría de esos documentos. Para ello se basan en ciertas disciplinas o en otras ciencias que forman parte de la misma, como es la grafotecnia, la grafología, la grafoscopia, que vienen a formar parte de esta misma ciencia para el estudio o el examen de estos documentos. Un perito calígrafo va a realizar un examen de documentos y va a estudiar la autoría, la datación, mediante el análisis de la caligrafía, de la tinta, de las marcas y exámenes y va a realizar el examen del documento. Un perito calígrafo especialista va a realizar este tipo de peritaje para determinar la identificación y alteración o modificación de un documento. Va a realizar un análisis de superposición del trazo. El trazo en cuanto a la escritura, análisis de discriminación de tintas, análisis de detención de fraudes de documentos. Se ve mucho en documentos de identidad, pasaporte, tarjetas, cheques, papel moneda. El análisis de documentos impresos, análisis de escrituras producidas por impresión. Entonces, todos estos análisis esta ciencia se encarga de verificar todo esto que les acabo de mencionar. Un perito especializado en el examen de estos documentos es importante y muy crucial en cuanto a las controversias, especialmente cuando estas tienen sus efectos en el ámbito legal. Esta pericia se basa mucho en la grafotecnia, en la grafoscopia, y es muy valioso a la hora de intervenir en un proceso. Los documentos fraudulentos pueden ser detectados mediante el análisis de escritura o mediante estas disciplinas. Se puede determinar sobre la escritura, sobre la firma. Todo esto tiene su forma de ser evaluada y de ser dubitada. ¿Para qué? Para ver si hubo una suplantación de identidad, a ver si hubo un documento falso o si hubo ilegalidad en la elaboración de ese escrito. Para que pueda utilizarse o que pueda analizarse en la autenticidad de autógrafos, testamentos, escrituras, documentos anónimos, cheques, incluso hasta en libros de contabilidad. Existen métodos para examinar los documentos y la autenticidad y escritura, incluso hasta para la verificación de la firma. El análisis de características va a ser importante, y el análisis de las el experto debe de analizar las características intrínsecas y las características extrínsecas. ¿Por qué? En la primera va a verificar la progresión gramatical, el esparcimiento de frecuencias en los grammas, la proyección espacial de los puntos, los extremos inferiores, la señalización de puntos característicos importantes. En el otro va a verificar el ritmo de la escritura, va a verificar la velocidad, la precisión, el grosor del trozo, el rasgo, la continuidad, inclinación de los ejes de la escritura, la orientación, la irradiación, la proporcionalidad, los intervalos y las culturas gráficas. ¿Por qué se estudia todo esto? Claro, el perito va a realizar su experticia en base a lo que se está buscando o a lo que se requiere. Por ejemplo, si se deja en un hecho de un suicidio y esa persona deja un escrito despidiéndose o de sus familiares y todo lo demás, ¿qué va a buscar el perito en esa, o en qué disciplina se va a basar? En la grafotecnia.
¿Por qué? Porque la grafotecnia estudia los patrones de la personalidad a través de la escritura. Entonces, él va a saber por medio de esa escritura o de ese estudio el estado emocional en el que se encontraba la persona que se suicidó. Si esa persona pasaba por depresión, incluso se dice o se ha comprobado que cuando las personas pasan por estos trances, su escritura tiende a ser declive hacia ascendente, de ascendente a descendente, de lado de diagonal, y que todo esto se va estudiando. Entonces no solamente es la escritura, sino también el soporte sobre el cual se da la escritura. El soporte es el que se realiza esa escritura. El más común es el papel, pero pudiera darse en plásticos, en paredes, en vidrio, pudiera darse en plásticos, por ejemplo las tarjetas. Entonces la escritura, o esto, no solamente el documento va a ser un documento en papel, sino que pudiera también realizarse este tipo de peritaje sobre todos estos hechos que se están analizando. Para verificar el contenido. El contenido es el mensaje que se está transmitiendo a través de ese documento. La firma, que es muy importante, especialmente en documentos bancarios, en documentos legales, sobre sobre la autoría de esa firma. Las firmas no son iguales, uno no siempre hace la firma y tal cual, pero sí existe a través del estudio un 80% de la probabilidad. Por eso se dice que en estas experticias no son de certeza, sino más bien son de orientación, puesto que no son 100% confiables, dependiendo del punto de vista que se ha estudiado. ¿Cuáles son los métodos? Por ejemplo, en la documentología, para saber la data, si fueron alterados o no, se puede utilizar una luz ultravioleta. Esta se utiliza para saber la pérdida, para saber sobre si hubo detectación o pérdida de los elementos, así como marcas de agua que fueran falsas, más que todo en billetes, sucede mucho, en papel moneda. Un amplificador de imagen permite verificar con exactitud cuáles fueron o averiguar las áreas en las que se presentan las alteraciones. Aparatos de aumento de diversas capacidades que sirven para determinar el lugar en el que se da autenticado. La tinta y alteraciones de las resinas formando uniones entre ellas. En cuanto a la tinta suceden ciertas cosas. Se realiza lo que es una experticia grafoquímica. ¿Por qué? Porque se debe estudiar la data de la misma y las anomalías que presenta, y se realiza un análisis microscópico que es con la intención de ampliarlo, y exámenes ópticos que es que se realiza bajo la luz, bajo distintos tipos de luz, para diferenciarla. La cromatografía, que es una fórmula química de la tinta para saber sobre su tiempo y su data. La data de tanto de los documentos como del manuscrito y de la tinta siempre va a variar. No es 100% confiable, en cuanto a la tinta y los documentos se da lo que es las condiciones del ambiente, el calor, condiciones ambientales, la radiación, la temperatura. Todo esto va a surtir un efecto en estos documentos al momento de establecer cuál fue la data. Por último, es importante señalar que en el proceso venezolano, en el Código Orgánico Procesal Penal, especialmente en lo que son los juicios, que es donde se va a debatir sobre, o se va a reproducir ese medio de prueba de forma documental, y posteriormente con la deposición del experto, del perito que realiza esa experticia. Actualmente en Venezuela lo realiza el 6CPC, hay peritos, hay expertos en esa materia, y en la Guardia Nacional Bolivariana también cuentan con esos expertos. Ellos deben dar
certeza y explicar que también fueron realizados esos procedimientos, si fueron realizados con los métodos de rigor y a qué nos orienta. Recordemos que en un juicio son profesionales del derecho que requieren de la asistencia de ese experto, pero que es importante que estos expertos cumplan con la rigurosidad y los métodos necesarios para la realización de esa experticia y de determinar si los mismos fueron falsos, si son auténticos, la autoría o el requerimiento que se le ha hecho en ese caso. Esto es todo, gracias.